que soy yo, y la licenciada Verónica Vaca, que es la jefa de trabajos prácticos. Ahora sí, volvamos nosotros a la idea anterior. Por supuesto que estamos en vivo. Estamos en vivo y muchas cosas pueden suceder. No depende exactamente de la comunicación de nosotros, pero sí depende del dictado de la clase. Entonces hay que tener ciertas consideraciones, porque como les digo, esto va a quedar grabado, así que ya después lo pueden visitar de manera frecuente en los lugares que corresponden. Bueno, vemos un ejemplo más y después pasamos a trigonometría. Tenemos un ejemplo acá, 10 a la quinta igual a 10 elevado al logaritmo de x. Fijémonos que las bases son iguales. Si las bases son iguales, quiere decir que las potencias son iguales. Entonces, tomamos esta potencia 5 y esta potencia logaritmo de x y la comenzamos a tratar, o sea, comenzamos a trabajar. Claro que este es el ejercicio. Este es el ejemplo que estamos tomando. Entonces, 5 es igual al logaritmo de x. Claro, yo tengo que encontrar este valor de x. ¿Qué hago entonces? Bueno, aplico la propiedad y digo que si esta es la base, ¿verdad? Viene la base acá y se convierte en 10 a la quinta. Entonces, x es igual a 10 a la quinta, lo que vendría a ser el valor de 100.000. Volvemos entonces sobre el tema. Si yo tengo, en este caso, para un cálculo auxiliar, 5 es igual al logaritmo de x, que es lo que tengo acá, yo tengo que entender que acá la base es 10. ¿Sí? Al ser esa base 10, ¿qué hago? Si esta es la base, se convierte en la base de la potencia. El 5 es elevado por la base y acá me queda el valor de x. Y ahí tengo el valor de x que estoy necesitando, que es este en este caso. ¿Verdad? Pero es este el ejercicio. Si yo encontré el valor de x, lo pongo acá y ya tengo que establecer mi igualdad. Al tener el valor de x desarrollado, que es un valor de 100.000, vamos a ir a la verificación. Escribimos nuevamente la igualdad, reemplazamos el valor de x por 100.000 y encontramos que el logaritmo de 100.000 es 5. Por lo tanto, 10 a la quinta es igual a 10 a la quinta. Y de esta forma nosotros tenemos el ejercicio resuelto y ya comprobado que efectivamente es así. Bueno, en estos procesos es importante reconocer de que esta verificación es muy necesaria y la vamos a observar siempre. El alumno que no tenga la verificación es indudable que le faltó ejercicio, le faltó ejercitación, ¿sí? Y le faltó de alguna forma las ganas de querer continuar con este trabajo, porque acá parecería ser que está la solución del problema y no está la solución del problema. La solución del problema está una vez que nosotros verificamos exactamente que el valor que hemos encontrado es el que correctamente responde a la necesidad. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la parte de trigonometría. Esta es una parte extensa, muy extensa. En definitiva, es una parte que es necesaria para este proyecto porque, el proyecto de enseñanza, el de la materia, ¿por qué? A ver, una función trigonométrica, una relación trigonométrica, no es otra cosa que hacer referencia a ángulos, a distancias, a triángulos, a figuras geométricas. Pero yo cuando hago así, estoy haciendo un movimiento. Y ese movimiento está reflejando una cierta abertura, un cierto ángulo. Cuando flexionamos las piernas, cuando caminamos. Bueno, muchos movimientos en los cuales nuestro cuerpo, de alguna forma, establece una relación geométrica. Porque no olvidemos que los brazos tienen una cierta longitud. A menos que pase mucho tiempo va a cambiar esa longitud. Que las piernas tienen una cierta longitud y a menos que pase mucho tiempo va a cambiar esa longitud. Entonces podríamos considerar que hoy, en este momento, nuestras extremidades, si queremos hablar de ellas solamente, son constantes, son de longitud constante. Y conforme la abertura, o si la vamos cerrando, vamos abriendo, vamos extendiendo y demás, y bueno, seguramente tendremos un valor constante que podemos referenciar acerca de estos ángulos y demás. Bueno, comenzamos entonces. Este concepto trigonométrico
cuando hablamos de esto, decimos, bueno, vamos a relacionar esto, que es un triángulo. ¿Sí? Un triángulo, que esta sería la forma de representar que es un triángulo con un ángulo recto. ¿Qué es un ángulo recto? Un ángulo recto es un ángulo que tiene 90 grados de abertura. O sea, si consideramos esta forma, supongamos la abertura, o de aquel lado también, es lo mismo, tenemos 90 grados. Pero a fin de no escribirlo así, lo representamos de esta manera. Pero los otros ángulos no. Supongamos que este sea un ángulo alfa y este sea un ángulo beta. Hay una propiedad que lo relaciona, que lo dice, que la suma de los ángulos inferiores de un triángulo es igual a 180 grados. ¿Qué significa eso? Que si yo sumo este ángulo más este ángulo más este ángulo, me tiene que dar 180 grados. Si yo defino que este lado va a ser el lado A con una letra minúscula, este va a ser el lado B con una letra minúscula, igual va a ser el lado C, tengo que decir que este es el vértice A con una mayúscula, que este es el vértice B y que este es el vértice C con mayúscula. De esa manera yo tengo representado mi ángulo, mi triángulo, mis vértices con propiedades definidas para poderlas trabajar de alguna manera. Pero claro, lo puedo representar también de otra manera. ¿Verdad? Y acá tengo mi ángulo de 90 grados. Este puede ser mi alfa, este puede ser mi ángulo beta. Si este es mi lado, por ejemplo, mi lado C, este será mi lado C. Si este es mi vértice B, por ejemplo, si este es mi lado B, ¿verdad? Este será mi vértice, y este será mi vértice, y este será mi lado. O podemos obtener otra figura también, por ejemplo, algo así, donde este es mi ángulo, este puede ser mi alfa, este puede ser mi beta, y ahí vamos completando todos los valores. Fíjense qué importante que es esto, porque de alguna manera yo siempre identifico un ángulo de 90 grados. Entonces, estos son triángulos rectángulos, porque tienen que un ángulo recto. Entonces, acá podemos poner y tenemos que conocerlo bien, porque recién hablamos de los movimientos que tiene el cuerpo y demás con las extremidades y eso, y hay que relacionarlo con esto. Hay que relacionarlos y hay que relacionarlos bien, porque los problemas de física van a venir justamente en esto. Después tenemos que ver vectores, la magnitud de un vector, el módulo de un vector, el sentido de un vector y muchas otras cosas más, las operaciones entre los vectores. Bien, entonces tenemos como conclusión que si nosotros sumamos el ángulo alfa más el ángulo beta, ¿verdad? Más este otro ángulo que tenemos un gamma, supongamos que vale a 90 grados, me tiene que ser igual a 180 grados. O sea, si nosotros decimos que este ángulo va a ser el de 90, dice que alfa más beta tiene que ser igual a 180 grados. Y ahí estamos. Y no se tiene que mover esto. Porque nosotros necesitamos resolver a veces, buscar este lado, porque son los lados de un triángulo. Necesito decir, bueno, esto es como una ecuación. Yo tal vez necesite encontrar el valor de x, pero mi x ya no va a ser para mí un número abstracto, un número cualquiera. No, en este caso x va a ser una longitud. Que puede ser esta longitud, puede ser esta longitud o esta longitud. Mi x puede ser un ángulo, que puede ser este ángulo o este otro ángulo, pero no, en realidad no lo conozco a este. Mi x puede ser un ángulo. Mi incógnita puede ser cualquiera de esos elementos que yo necesite encontrar para saber obtener la forma que yo quiero en este caso, que es un triángulo. ¿Sí? Para ello, nosotros vamos a utilizar un teorema bastante bien conocido a nivel mundial, que es el teorema de Pitágoras.
Este teorema, de alguna forma, nosotros ya lo conocemos, pero tiene, en la actualidad, tiene más de 367 demostraciones. O tiene, mejor dicho, tiene, no más, tiene 367 demostraciones. Miren lo importante que es, que tiene 367 formas de demostrarse ese teorema para decir si efectivamente se cumple. Voy a borrar esta parte, a ver si estamos bien con la pantalla. Lo vamos a escribir acá. Entonces dice, el teorema dice así: que la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa de un triángulo rectángulo elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, la hipotenusa del triángulo rectángulo elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y de esa manera tenemos nosotros nuestro teorema de Pitágoras. ¿Para qué nos sirve este teorema de Pitágoras? Claro, es una relación de longitudes. Estamos ya introduciendo conceptos de unidades de las cuales no habíamos hablado, en este caso de distancia o longitud, distancias pequeñas, distancias microscópicas o distancias inmensamente grandes o distancias razonablemente conocidas y vistas como son las que nosotros podemos manejar. Entonces, lo que está pasando acá es que tenemos una relación de distancia. Cuidado, porque aquel que está de ese lado me está diciendo: no, profesor, usted está haciendo acá un valor cuadrático es igual a la suma de dos valores cuadráticos, y eso no es para nada una recta, eso no es lineal, eso es cuadrático. Y cuadrático elevado a la potencia 2, digamos así, si lo representamos en una tabla, no es otra cosa que superficie o área. Entonces, a ver, analicemos también esto. Pitágoras nos está diciendo que el área que representa la figura geométrica del lado C es igual a la suma de las áreas que representan la figura geométrica del lado A elevado al cuadrado más la suma que representa la figura geométrica del lado B elevado al cuadrado. También entendemos que esto es una suma de superficies. Es que yo tengo que hacer eso. Es que yo tengo que comprobar que cuando yo muevo el brazo, no solamente estoy recorriendo una distancia vertical, ¿sí?, haciendo esto, y verticalmente va subiendo mi brazo, ¿verdad?, sino que también estoy recorriendo un área. Si yo, al mover ese brazo, digo que tengo que hacerlo, supongamos, hasta allí, pero cuando voy subiendo me detengo acá, ahí genero una altura, otra altura, otra altura, otra altura. ¿Y cuántas alturas genero desde acá hasta acá? Cientos, miles de alturas. ¿Sí? Que si yo tengo que sumar todo eso y no me encuentro otra cosa que no sea con lo que dice Pitágoras, está diciendo que son áreas. Claro, después dice, no, supongamos que queremos encontrar el valor de un lado. Un lado, el lado C, que es el valor de la longitud. Es, como él dice, la hipotenusa. Yo quiero encontrar la hipotenusa. Entonces ahora sí, vamos a hacer esto. Y esto vamos a poner así, por ahora, por exceso, vamos a poner eso. Pero ya sabemos que la raíz cuadrada no se escribe en 2, ¿verdad? Pero sí sabemos que vamos a exceder un poquito de nuestra escritura y vamos a simbolizar así. Después ya la vamos a dejar eso. Entonces, de esta relación de elementos geométricos de superficie, obtenemos lo que nosotros creemos que es un elemento lineal, o un lado en este caso, el lado C, que sería para nuestro caso la hipotenusa, en función de sus catetos. Entonces, ¿para qué me sirve también esta raíz
para linealizar. Estoy generando situaciones importantes, porque no todas las veces yo puedo utilizar solamente Pitágoras para resolver este problema. ¿Se entiende eso? No es solamente encontrar una recta, yo puedo encontrar un área, puedo plantear un problema, decirle, mire, no señor, alumno, usted tiene que determinarme el área que cubre el brazo al levantarse de 3 centímetros, 10 centímetros, 5 centímetros de una superficie dada. Y usted va a decir, pero profe, yo puedo representar un ángulo X, pero seguramente. ¿Puedo representar que el brazo sería una recta? Sí. Y que si ese brazo sube, ¿está representado una recta horizontal? Y sí. Bien, claro, pero usted va a decir, no sé qué pasa, profesor, que no es una recta horizontal, sino que está haciendo una curva. Bueno, estamos suponiendo de que ese brazo no va a generar curva por ahora, porque por eso estamos yendo a la ley trigonométrica, ¿sí? Bueno, entonces esto es importante. 367 demostraciones. Yo les pregunto, ¿nos animaremos a encontrar una más? Y si yo le digo que un minuto tiene 60 segundos, ¿qué me dicen ustedes? Si una hora tiene 60 minutos, ¿qué me dicen ustedes? Sí, ¿verdad? A ver, vamos a establecer esta relación acá y para ver si podemos aplicar este teorema en alguna otra situación, porque también nosotros podemos decir que la presión sanguínea tiene una relación, ¿sí? O sea, tiene una relación importantísima. Por supuesto vamos a hablar del aparato respiratorio, circulatorio, del aparato digestivo. Vamos a hablar de un electrocardiograma, de electricidad, ¿verdad? Un electroencefalograma, también vamos a ver electricidad por acá, pero bueno, vamos a hacer esta pequeña relación para ver que nosotros también podemos establecer una relación trigonométrica en función de lo que nosotros queramos hablar. En este caso decimos, sí, si puede ser mi eje, en el cual yo tengo acá un minuto, acá tengo 2 minutos, acá tengo 3 minutos, acá tengo 60 segundos, acá tengo 120 segundos. Y yo represento en un plano, ¿verdad? Represento este punto, represento el otro punto. Es un concepto muy importante, muy lindo, que me dice que por dos puntos pasa una recta. Ahí la tenemos. Pero si yo voy a establecer mi base como la relación entre un minuto y el otro minuto, tengo un minuto. Ahí está. Y mi altura va a ser en segundos. ¿Y qué tengo? ¿Qué tengo allí? Tengo la relación trigonométrica. Ahí está, Pitágoras está presente. Ahí lo tengo al triángulo. Bueno, pero lo hagamos así. Serían 180. ¿Verdad? Hacemos así acá, subimos acá. Ahí tenemos el otro. Y fíjense. Tenemos otro triángulo. Ah, pero si queremos así, tenemos otro triángulo acá. Y si queremos proyectar más allá, tenemos otros triángulos. No solamente Pitágoras nos da una relación de los ángulos rectos en función, en este caso para el minuto y segundo, que es el que acabo de relacionar, sino que además me da una relación de triángulos semejante, donde lo que tienen en común es que la hipotenusa. Y por cualquier triángulo que yo tome, ya sea que tome este como 1 y este como 2, vamos a tener siempre la misma hipotenusa, el mismo cateto opuesto y el mismo cateto adyacente. O sea, vamos a tener siempre el mismo. Y eso me lleva a una relación importante. ¿Sí?
a una relación de semejanza, que después ya lo vamos a... Semejanza de triángulos. Semejanza de triángulos. Fíjense ustedes qué importante, qué interesante que es esto. Entonces, podríamos tomar la idea de decir, bueno, vamos a tomar esto como un referente para poder plantear muchas demostraciones acerca de lo que sería este teorema. Y acá estamos demostrando que este teorema se cumple justamente en la hora y en el minuto. Ahora, ¿cuánto demorará, verdad, la sangre de llegar desde una altura A una altura B del cuerpo? Y de una altura B a una altura C. Ah, bien. ¿O cuánto demorará? De altura B, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Y ahí vamos a tener tiempo, vamos a tener distancia. Y cuando saquemos la relación, vamos a tener triángulos como estos. Así que eso, vamos a ver cómo lo vamos manejando, ¿no es cierto?, en nuestra clase. Bueno, vamos a demostrar esta parte. Porque esta parte ya está demostrada, o sea, nosotros sabemos que este cateto se toma a través de la suma de los cuadrados catetos de sus raíces. Pero supongamos tener este triángulo. ¿Sí? Y decíamos, el cuadrado que me genera este lado, un cuadrado del lado C, entonces yo tengo que suponer que esto más o menos es así. Tampoco va a salir correcto, chicos, porque estamos en vivo y sí lo sabemos así. Entonces, esto es, como es cuadrado, entonces es un cuadrado lado C, esto es C, esto es C, y esto es C. Este es otro cuadrado del lado A. Esto es A, esto es A y esto es A. Y este es otro cuadrado. Un cuadrado del lado B, B, B y B. Entonces, este es el triángulo original. Vamos a hacer medio difuso, pero notable. ¿Qué dice entonces este teorema? Dice sí, no dice que el valor de C y la raíz, no dice que porque 2 elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Está diciendo que la raíz, o sea, que el cuadrado, o sea, la superficie, está diciendo que esta superficie es igual a ¿qué? A la suma de esta superficie más esta superficie. Si eso se comprueba, todo está bien. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo cuando paso esto como raíz? Estoy diciendo, ahora ya no quiero toda el área o la superficie, porque acá sí quiero toda la superficie. Acá quiero que solamente este lado. Y es el que obtengo. ¿Me entienden? Bueno, por allí hay que pensar en el tiempo de estas clases. A mí me encanta hacer este tipo de demostraciones. Me gustaría que después me comenten si entendieron este teorema para que lo podamos relacionar ya en los problemas de los trabajos prácticos, porque esto va a ir incorporado seguramente, ¿sí? Bueno, todo es con teorema de Pitágoras, todo es cuadrado, todo es igual, no todo es igual, no todo es cuadrado, pero vamos a borrar esto. Esto es sumamente interesante, chicos. Es una relación del tiempo t dado en minutos, y esta es una relación del tiempo t dado en segundos. O sea, es un sistema de ejes coordenados cartesianos ortogonales que representa la relación entre los tiempos en minutos y los tiempos en segundos. Son exactamente las mismas unidades. ¿Sí? O sea, diferentes unidades, pero estamos hablando del mismo elemento en este caso, es el tiempo que para nosotros es importante. Bueno, lo voy a borrar. No se olviden del concepto de semejanza de triángulos. Vamos a borrar esto. Ya tal vez en la próxima clase, tal vez tengamos ya 2 pizarras, entonces vamos moviendo
y desplazando las cosas para que ya quede como un poco más para ustedes. Por allí surgen preguntas y me parece adecuada la pregunta de los alumnos. Esta es la primera clase. ¿Cuánto demora la clase? Bueno, esta es una clase teórica. El profesor necesita explicar, necesita expresarse, necesita que el alumno entienda las cosas porque es lo que uno quiere. Yo le digo, yo no vengo simplemente a exponerle algo en la pizarra y decir, bueno, esto es lo que tiene que ver. Yo vengo a explicarle para generar de alguna manera en ustedes la inquietud de poder resolver cosas. ¿Cuánto va a durar? Vamos a tratar de que cada clase dure 1 hora. Eso quiere decir que cada tema va a durar 4 o 5 horas. O sea, cada unidad vamos a relacionarlo, por ejemplo, 7 u 8 videos, o más tal vez, para cada clase. ¿Sí? Porque yo como digo, esto es una introducción. Bueno, entonces, vamos a tratar, hoy por ser la primera vez, vamos a hacer largo el tema, ¿sí? Para que nos quede algo de material. Pero ya vamos a tratar de subir, si no es mañana o pasado mañana, la última parte de este tema de matemáticas, y la semana que viene ya empezaremos a subir la parte específicamente de la física, que es de la cual nosotros estamos hablando. Bueno, decíamos, no sé cuándo, ya estamos, sí, vamos a hacer unos 15 minutos más, y donde quedemos, después vamos a continuar en la próxima, ¿sí? 15 minutos más entonces. Bueno, borramos esto. Espero que esto haya quedado, porque esto sí vamos a preguntar, es una conceptualización importante. El tema de la idea del minuto y el segundo relacionado gráficamente también es importante. Bueno. Yo decía que no es todo Pitágoras. O sea, no son todos triángulos, rectángulos. ¿Qué pasa si el ángulo alfa si por ahí tenemos... No lo vamos a tomar así, lo vamos a escribir de esta forma. ¿Verdad? ¿Qué pasa si en ese triángulo no existe el ángulo de 90 grados igual a alfa? No existe. Ese es un símbolo de no existencia. Este es un símbolo universal. Usted donde vaya y vea ese símbolo va a decir no existe, ¿verdad? No existe el ángulo alfa de 90 grados. Bien, entonces no es un triángulo rectángulo. No es rectángulo. Pero Pitágoras es para triángulos rectángulos, entonces no puedo aplicar. No puedo encontrar el ángulo. ¿Pero qué quiere decir que no sea un triángulo rectángulo? Quiere decir que la suma de los cuadrados de los catetos no es igual a c cuadrado. Puede ser menor, o que la suma de los cuadrados de los catetos sea mayor. A ver, ¿qué quiere decir esto? En términos de área, porque así lo tenemos que ver. En términos de área dice, que el área más grande, la superficie, o sea, la superficie de C, que es el lado más largo, va a ser menor que la suma de todos lados. Quiere decir que si yo sumo estas dos áreas, esta área es menor. Ahora dice, no, pero si sumo estas dos áreas, esta área es mayor. Pero ¿qué dice Pitágoras? Yo solamente trabajo con áreas iguales. Y ahora, ¿cómo resolvemos? Un triángulo que no tenga ángulos iguales a 90 grados y que de pronto no podamos nosotros resolver, porque cuando queremos aplicar Pitágoras me dicen que Pitágoras es una relación de ida y vuelta, o sea, es un sí, solo sí. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos los conocidos teoremas, que será el teorema del seno y el teorema del coseno. De todas maneras, igual ustedes ya lo tienen allí escrito en la cartilla. Lo único que quiero avisar una aclaración, que es por ahí lo que fue un error de tipeo. Entonces, el teorema del seno, ¿qué me dice el teorema del seno? Me dice que si yo tengo un lado determinado, supongo que era cualquier lado, supongo que sea este lado, ¿sí? Ese lado A, que no sé cuál es, pero yo lo tomo ahí de manera general, me dice es igual a la suma de los otros dos lados. Porque, ¿qué decía Pitágoras? Decía
a cuadrado más b cuadrado. Si yo tengo a será b cuadrado más c cuadrado. ¿Sí? Será b cuadrado. Ahí está. Y es más o menos un Pitágoras parecido, ¿sí? Menos el doble producto de los lados que ya tengo como datos. Y por eso es el teorema del coseno. Por el coseno del ángulo que forman B y C. ¿Me entienden? El ángulo que forman B y C. Que puede ser alfa, beta, gamma, ¿sí? Lo que ustedes quieran. ¿Y cómo es el teorema del seno? Porque esto es un teorema generalizado. Dice A sobre el seno del ángulo A, supongamos lo llamemos así, alfa, es igual a B sobre el seno del ángulo beta, es igual a C sobre el seno del ángulo beta. Entonces, ahí está. Y eso es lo que nosotros necesitamos para poder resolver esta situación. ¿Cuál es el inconveniente? O sea, ¿qué es lo que les falta a ustedes en la cartilla? Cuando vayan a leer, este 2 no lo puse, no sé por qué no lo puse, lo borré en algún momento y lo grabé y después lo imprimí. Lo preparé para ustedes. Este 2 les falta, así que coloquen ese 2 o avísenle a los chicos que no están viendo, en este caso, la clase, que tienen que hacer la corrección en la cartilla. ¿Ahí está? Bueno, vamos a ver ahí. Vemos un problema y descansamos hasta la próxima clase porque en realidad estamos medio complicados. Bueno, vamos a hacer un pequeño problema acerca de este tema. Como digo, todo esto sería un poco más dinámico si yo tuviese escrito ya las cosas, pero bueno, no tengo muchas pizarras, tengo una sola. Pero ya vamos a ver cómo mejoramos esta situación. Pero el problema ustedes lo tienen allí en la cartilla, dice el enunciado. Una empresa de video, acá lo voy a leer, dice, una empresa de videocable desea sujetar un poste vertical de 6 metros de altura. O sea, desea que un poste grande esté estabilizado porque quieren colocar seguramente los cables. Ese cable es acerado y tiene que estar tenso. Desde la base del poste hasta el punto donde se incrustará el soporte hay 14 metros. Pregunta, ¿cuál es la longitud del cable que se desea colocar? Entonces, volvemos a esto. Una empresa de videocable necesita colocar un poste. Este es el poste, ¿sí? Un poste que según ellos dicen, mire, 6 metros. Para colocar ese poste yo necesito colocar un cable que esté más o menos, si este es el piso, un cable que esté tenso, y acá está fijo el cable. Esta distancia de la base del poste hasta donde va a ir el soporte del cable mide 14 metros. Fíjense que ya van surgiendo unidades. Entonces, esto nos va mostrando a nosotros que solo el gráfico va diciendo cuál es la realidad. Dice, bueno, este es el cable, este es el cable, este es el poste y este es el piso. Pero eso no quita que de alguna forma siempre forme o tenga la posibilidad de armarse un triángulo rectángulo. Está allí el triángulo. Ahora sí, este es el tema. Yo conozco esto y conozco esto. Yo defino a esto como ángulo alfa y a esto como ángulo beta. Y me piden calcular esto. ¿Cómo hago para calcular eso? Si utilizo Pitágoras, ¿qué me dice Pitágoras? Dice, si este alfa, supongamos que esto se llame A, esto se llama B y esto se llama C, como decíamos. ¿Qué dice Pitágoras? Dice que
esto sucede, ¿verdad? ¿Sí? Yo necesito calcular este valor C, que es el que desconozco, porque este es la longitud del cable, entonces digo que esto es igual a... y que C es igual a tal valor. ¿A qué es igual C? Entonces es igual a la raíz cuadrada de quién, de A, que vale 6 metros al cuadrado, más B, que vale 14 metros. Y esto es al cuadrado. Ahí vamos bien, vamos bien. A ver si tenemos calculado ya el valor. Hacemos esto para acá y nos venimos aquí. Entonces C es igual a ¿cuánto? El cuadrado de 6, 36. El cuadrado de metro cuadrado. Más el cuadrado de 14, 196. Y el cuadrado de metro cuadrado. Quiere decir que esto, miren qué es lo que va a pasar. Estos son, yo cuando decía hace rato, tenemos una unidad cuadrática y ahora al pasar esto vamos a tener una unidad lineal, metros. Está bien, vamos a disociar esto, vamos a resolver los números, pero sin olvidarnos que si este es una suma de cuadrados, este es un cuadrado y este es un cuadrado, vamos a tener la suma de cuadrados, o sea, el resultado va a ser un cuadrado. Y a ese cuadrado le vamos a aplicar la raíz y se va a quedar linealizado. Entonces, vamos a hacer por esta parte, entonces, la parte de los números, los coeficientes, ¿verdad? Este me dice que tengo 232, entonces 15,23. Tenemos 15,23 metros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá la suma de un cuadrado más un cuadrado me da un cuadrado. Pero como este es un cuadrado y este es una raíz, me queda justamente lo que estoy necesitando acá, que es el metro. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Porque justamente el alumno tiene esos problemas. Él cree que al estar tomando un trabajo con magnitudes físicas, ya trigonométricas, con valores dados, con longitudes específicas, el empresario no quiere saber el número, no quiere saber 15,23, quiere saber 15,23 ¿qué? Metros, porque según eso él va a poder solucionar el problema. Si un alumno le pone 15,23 como resultado de una operación matemática que no tengo duda de que es ese valor, no es el resultado de la operación física que nosotros necesitamos para resolver el problema. Entonces está mal. Está mal porque hay un error de concepto. Ya no es geometría pura, ya es geometría aplicada. Cuando nos dan un problema, estamos aplicando. Cuando nos dan una situación problemática, estamos aplicando. No puede ser cuando el alumno me calcule 15,23 y diga, profesor, ya está bien. Pero el resultado está bien, está todo perfecto. Escúcheme, yo le estoy preguntando si usted sabe sumar y ya sé que sabe sumar. Le estoy preguntando si sabe sacar la raíz, ya sé que sabe sacar la raíz. Ahora le estoy preguntando a usted la longitud. Y usted me tiene que dar justamente el largo, la longitud de lo que nosotros necesitamos. Si eso es así, el trabajo está bien. Si no es así, estamos mal. Estamos mal porque no estamos entendiendo lo que en realidad estamos requiriendo. Bueno, vamos a hacer un descanso y les voy a avisar cuando continuamos con esto, con esta tarea. Por supuesto, yo pensaba terminar hoy, pero parecería ser que es más largo de lo que pensaba. Pero bueno, como digo, esta es una clase en vivo y lo único que les pido es que sepan disimular algunas cosas que ya seguramente iremos mejorando. De todas maneras, les agradezco mucho la presencia, hay bastantes chicos conectados y esperamos los comentarios y esperamos las consultas, pero siempre a través de la plataforma de la cual estamos conectados. Entonces, 160 chicos, para nosotros es importante, para el segundo video. En el primer video había 250, así que bueno, ahí estamos mejorando. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.